Y vamos a mirar unos mecanismos que son bastante comunes, ¿no? En ingeniería, y son los mecanismos de engranajes. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí pueden ver el mecanismo que se utiliza en una impresora o en un escáner, ¿cierto? Entonces, estos rodillos tienen que mover, por ejemplo, una lámina de papel y para ello, pues necesitan una rueda, ¿cierto? Ahora, ¿qué características se necesita aquí? En primer lugar, que estas ruedas se muevan a la misma velocidad, pero en sentidos contrarios. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues una forma de hacerlo es con engranajes, ¿no? Miren aquí, hay unos engranajes, los engranajes permiten que estas ruedas y estos ejes se muevan a la misma velocidad, pero en sentidos contrarios. Además, normalmente en maquinaria, pues siempre se utilizan motores eléctricos, es una de las opciones de movimiento más económicas, ¿cierto? Y los motores eléctricos, pues generalmente siempre funcionan a altas velocidades. Entonces aquí también con otro engranaje mucho más pequeño se logra aquí hacer una reducción de velocidad. Entonces aquí se puede ver una aplicación típica de engranajes que es reducir velocidades, cambiar direcciones o igualar velocidades también, en este caso. ¿Listo? Entonces los engranajes son ruedas dentadas que se utilizan para transmitir movimiento entre ejes paralelos, perpendiculares o ejes que se cruzan y alterar la dirección o la magnitud de la velocidad entre esos ejes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Pues inicialmente, para cambiar velocidades o para transmitir potencia entre ejes paralelos, pues se usaban ruedas lisas en contacto, ¿cierto? Y de esa forma se lograba transmitir cierta cantidad de potencia. Sin embargo, pues como ya se imaginarán, si los torques son grandes, pues aquí va a haber deslizamiento en estas superficies y eso ya limita la capacidad de potencia que se puede transmitir de esa forma, ¿no? Para eso, pues se tallaron aquí en las ruedas dientes y de esa forma, pues se puede transmitir movimiento sin deslizamiento y con una alta capacidad de transmisión de potencia. Bueno, hay diferentes tipos de engranajes. Aquí les nombro algunos. Engranajes rectos, helicoidales, cónicos, tornillos sin fin, piñón y cremallera. Entonces vamos a hablar de estos. Aquí tenemos los más comunes, son los engranajes rectos, externos. Se caracterizan por que los dientes eh, son paralelos al eje de rotación de los piñones o de los engranajes, ¿cierto? De esa forma son pues relativamente fáciles de fabricar, son baratos comparados con los otros tipos, pero tienen algunas desventajas, es que son ruidosos y la capacidad de carga pues tampoco es muy, digamos, muy alta comparada con otros tipos de dientes que son un poco más sofisticados. ¿Por qué? Generalmente los engranajes rectos en promedio puede estar 1 o 1.2 dientes, de 1 a 1.2 dientes en contacto en cada instante, ¿cierto? Eso quiere decir que de todas formas, cuando se hace un cambio de un diente al otro, pues hay como una pequeña transición ahí, hay como un choque y eso pues genera ruido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese problema se soluciona con otros tipos de engranajes que ya les voy a hablar, ¿no? También tenemos los engranajes rectos internos. En este caso, pues este engranaje tiene un, el tallado de los dientes es interno y está aquí conectado con un engranaje externo, ¿no? Entonces les decía que ese problema de esas transiciones
de los engranajes rectos que generan ruido, esas transiciones, se puede sobrellevar cuando se utilizan estos engranajes helicoidales. En estos engranajes, los dientes están inclinados respecto al eje del engranaje, y eso significa que cuando ellos engranan con otro, la transición es suave. Es una transición no es una transición tan brusca, ellos van gradualmente, se van conectando gradualmente con el otro diente, y asimismo los que ya están perdiendo contacto gradualmente se van desconectando. Por esa razón estos son menos ruidosos, pueden transmitir una capacidad de carga más alta, funcionar a velocidades mayores, pero tienen una desventaja, y es que como los dientes están inclinados, ellos generan un empuje en el eje, un empuje axial, ¿cierto? Y ese empuje axial, pues finalmente lo tienen que asumir los rodamientos sobre los cuales está soportado el eje. Además, estos tienen otra desventaja, y es que pues son más complejos de fabricar, más caros, ¿no? Entonces, las desventajas de estos se pueden mitigar, por ejemplo, con estos, ¿no? Estos son los engranajes helicoidales dobles, tienen una doble hélice, esas hélices son invertidas, de tal forma que el empuje que genera una hélice, pues lo contrarresta la otra. O sea que en términos de transmisión de potencia, estos son los que tienen mayor capacidad de transmisión de potencia, no generan empuje axial, pero pues ustedes ya sí imaginarán que son costosos y difíciles de fabricar. Sin embargo, en maquinaria de alto desempeño son los engranajes que más se utilizan, por ejemplo, en reductores, en turbinas, en barcos, en muchas aplicaciones de alto desempeño se tienen que utilizar estos engranajes que ofrecerían las mejores condiciones de operación, ¿no? Aparte de que son silenciosos y pues pueden operar a altas velocidades. Bueno, hay algunas ocasiones donde se tienen que conectar ejes que no son paralelos, ¿cierto? Aquí tenemos un eje que se está cruzando con otro, y en ese caso pues tenemos que recurrir a lo que se llaman los engranajes cónicos. Que hay una pareja de engranajes cónicos rectos, porque los dientes también están proyectados, digamos, o son cortados en la dirección, en una misma dirección, ¿no? O en la dirección de la superficie del cono. Estos engranajes tienen algunas características similares a los engranajes rectos, a los equivalentes, digamos, ¿no? Y es que también son ruidosos y son relativamente fáciles de fabricar y baratos, ¿no? Entonces también estos tienen una contraparte de engranajes cónicos que son más sofisticados, y son los engranajes cónicos helicoidales, ¿no? También pueden conectar ejes que se cruzan, y como las transiciones entre dientes son más progresivas, pues son menos ruidosos, y se pueden operar a altas velocidades. Otro sistema de engranajes bastante común es este, donde hay un tornillo sin fin y una corona. Entonces, a veces a los tornillos de potencia se les llama tornillos sin fin. Eso es digamos, un error que a veces se comete. Los tornillos de potencia son diferentes. Este sí es un tornillo sin fin que opera con una corona, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos sistemas? Pues permiten conectar ejes que se cruzan, primera gran característica de este sistema. Y otra gran característica es que estos permiten hacer unas reducciones muy fuertes en una sola etapa. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, este tornillo tiene una sola entrada y esta corona puede tener 80 dientes, por ejemplo. Eso quiere decir que conectando estos dos elementos se puede hacer una reducción de 80 a 1, o reducir la velocidad 80 veces, por ejemplo, lo que también implicaría aumentar el torque 80 veces, ¿no?
Entonces, en un tamaño muy compacto se pueden hacer reducciones muy grandes, cosa que es difícil de hacer con otros sistemas de engranajes. Desafortunadamente tienen una desventaja, porque si no serían los sistemas, los mejores sistemas para hacer reductores. Sin embargo, tienen una desventaja, y es que como aquí en este contacto que hay entre el tornillo sin fin y la corona, hay un alto deslizamiento. Estos reductores son de muy baja eficiencia, mientras los otros reductores que les he mostrado aquí tienen eficiencias entre el 90 hasta el 70%, la eficiencia de estos sistemas es del 30%, por ejemplo. Y finalmente les muestro, este es lo que se llama esta configuración, un piñón y una cremallera. Normalmente se lo utiliza para convertir un movimiento rotacional en un movimiento de traslación. Y normalmente los engranajes son rectos, y la cremallera también tiene dientes rectos, ¿no? Bueno. Entonces, de aquí en adelante, les voy a hablar principalmente enfocado en los engranajes rectos. Muchas de las características de los engranajes pues se pueden entender a partir del entendimiento de los engranajes rectos, y por eso pues vamos a hacer más énfasis en ellos, ¿no? ¿Listo? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que tener bien claro que todos los cálculos que se hagan en engranajes se hacen en base a con base en un círculo teórico que va aproximadamente por la mitad del diente, y ese es el círculo de paso. Es como si, digamos, el equivalente de esto fuera dos ruedas que están en contacto, donde los círculos de paso son tangentes y se encuentran aquí en este punto. Normalmente en un sistema de engranajes, pues tenemos un engranaje más pequeño y un engranaje más grande. Al más pequeño se le suele llamar piñón, y al más grande se le suele llamar la rueda, ¿cierto? Y normalmente, pues como lo mirábamos al principio, en ese ejemplo que les mostraba del motor y de los engranajes que movían los rodillos de esa impresora, normalmente la potencia siempre entra por un motor o un objeto de transmisión que se mueve a alta velocidad, y lo que necesitamos es bajar la velocidad. Entonces, normalmente el piñón está acoplado al motor y la rueda está acoplado a lo que se quiere mover, que normalmente es de menor velocidad. ¿Listo? Bueno. En el caso de los engranajes internos, pues aquí tendríamos también dos círculos teóricos que están en contacto, que son tangentes. Aquí estaría el círculo de paso del piñón y el círculo de paso del engranaje rueda interno, ¿no? Y en el caso de un piñón y una cremallera, pues también habría un contacto teórico entre el círculo de paso y una línea de paso sobre la cremallera, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos identificar algunas partes importantes de los dientes de engranajes. Entonces, aquí tenemos tres dientes, por ejemplo, de engranajes. Aquí este círculo que va por la mitad, ese círculo teórico, es el círculo de paso, ya lo dijimos, ¿cierto? Por la parte externa de los dientes, pues también iría un círculo de paso, perdón, un círculo teórico que es el círculo de adendo, ¿cierto? Y por la parte, y por la raíz de los dientes, también hay un círculo teórico que es el círculo de dedendo. De tal forma que la distancia radial entre el círculo de dedendo y el círculo de paso es lo que se llama el dedendo, esta distancia, y la distancia radial entre el círculo de paso y el círculo de adendo es lo que se llama el adendo, ¿no? Y si sumamos el adendo con el dedendo, tendríamos la altura total del diente. Los engranajes también, estos dientes tienen un ancho. Normalmente ese ancho se le llama ancho de cara y se lo denota aquí como F. Y se hacen algunos cálculos para determinar los tamaños de los dientes, ¿no? Por ejemplo,
cuando se mide en el círculo de paso la distancia, digamos, esta distancia entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos, entonces tendríamos lo que se llama el paso circular. Y ese paso circular, pues es fácil de calcular, simplemente sería calcular el perímetro de este círculo. Ustedes saben que el perímetro es pi por d, entonces pi por d sería el perímetro de este círculo, y si lo dividimos entre el número de dientes, encontraríamos esta p minúscula, que sería el paso circular, y aparece aquí, ¿no? Aparece aquí. Aparecen también otros parámetros aquí, por ejemplo, el espesor del diente, ¿cierto? Y aparecen unas medidas estandarizadas que se utilizan para identificar los tamaños de los dientes. Una de esas medidas es lo que se llama el módulo, se lo utiliza en el sistema métrico y se define como el número de dientes como el diámetro de paso sobre el número de dientes. De tal forma que entre el módulo y el paso circular hay esta relación, ¿no?, que aparece aquí. En el sistema inglés se utiliza un parámetro diferente, se llama el paso diametral, y es el número de dientes sobre el diámetro de paso. De tal forma que existe una relación entre el paso circular y el paso diametral, y el producto de ambos es igual a pi. Bueno, entonces, aquí tenemos un esquema que representa dos engranajes conectados y en contacto, ¿cierto? Aquí hay una tangente común, ya la dijimos, ¿cierto? Y entonces podemos aquí, vamos a mirar, vamos un poco con más detalle, lo siguiente. Digamos, si nosotros tenemos un cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, pivotado aquí, ¿sí? Un punto fijo digámoslo, y conectado con otro cuerpo, en contacto con otro cuerpo, pivotado aquí, por ejemplo, ¿cierto? No me quedó tan bien este dibujo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que este cuerpo está rotando sobre este eje con una velocidad. Esto está rotando con una velocidad omega, ¿cierto? Omega 1, digamos, cuerpo 1. Entonces, nosotros, si yo les preguntara a ustedes cuál es la velocidad de este punto, pues sí me podrían responder, ¿cierto? ¿Cuánto vale la velocidad de este punto? Entonces, alguien me diría, profe, pues mire, ustedes lo que tienen que trazar es una línea desde el centro de rotación hasta este punto. Digamos, esa línea tiene una distancia L1, y la velocidad de ese punto que pertenece al cuerpo 1, pues sería una línea perpendicular a esa línea, y sería la velocidad 1. ¿Cierto? Esta velocidad sería perpendicular a esta línea que conecta el centro de rotación y este punto P. Ahora,
si les pido lo mismo, pero ya no con el cuerpo 1, sino con el cuerpo 2, entonces esto pues se va a estar rotando así. Esto va a estar rotando así, ¿cierto? Omega 2. Y pues igual también podríamos trazar una línea desde este punto hasta este punto. Y la velocidad del punto P, que pertenece al cuerpo 2, pues sería como algo así. Sería perpendicular a esta, ¿no? Digámoslo así. Velocidad 2. ¿Sí? Entonces noten que en ese punto, en ese punto P, pues hay una velocidad del punto P que pertenece al cuerpo 2 y hay una velocidad del punto P que pertenece al cuerpo 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este caso ustedes pueden darse cuenta, pues así, visualmente, que esos vectores no son iguales, por una parte. Y por otra, también pueden notar que tampoco tienen la misma dirección. ¿Eso qué significa? Eso significa que el punto P del cuerpo 1 va a estar deslizándose con respecto al punto 2, al punto P del cuerpo 2. Va a haber deslizamiento. O sea, va a haber una velocidad que sí es común y va a haber deslizamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre esa situación? Pues que muy probablemente la relación de velocidad del cuerpo 2 pues va a ir cambiando con respecto al cuerpo 1, no se va a mantener una relación fija. Entonces, ¿qué condición se debería cumplir para, para que la relación de velocidad sea la misma? Para que no cambie. Entonces, vamos a ver qué condición se debe cumplir. Entonces, aquí tenemos dos engranajes. Perdón. Aquí tenemos dos engranajes. Si este está rotando así, ¿cierto? Omega 1. Y este está rotando así, omega 2, ¿cierto? Noten que la velocidad de este punto, P, de contacto, del engranaje 1, estaría dirigida así. Esa sería la velocidad de P del cuerpo 1, del engranaje 1. Y si, si calculamos la velocidad de este engranaje, del engranaje 2, pues también iría así, ¿no? También iría así. También iría así. O sea que también tendría la misma dirección, por una parte. También tendría la misma dirección. ¿Y eso qué significa? Si las dos velocidades tienen la misma dirección, están sobre la misma línea de contacto, entonces quiere decir que tienen la misma velocidad. O sea, no hay deslizamiento. Entonces, la primera condición para que ocurra una relación constante de velocidad es que ese punto de contacto, punto P, esté ubicado sobre una línea que conecte los dos centros de rotación de los engranajes. Si ese punto P está ubicado sobre una línea que conecta los dos centros de rotación, se va a cumplir que las velocidades van a coincidir y se va a mantener una relación de velocidad constante, por una parte, ¿cierto? Entonces, esa es una de las primeras condiciones que se debe cumplir en los engranajes. Ahora, bueno, aquí
en este punto coinciden. La pregunta sería, ¿qué pasa acá cuando el contacto inicia y qué pasa cuando el contacto termina? ¿Será que eso se cumple también en los engranajes? Vamos a verlo, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver. Miren, aquí inicia el contacto, está en intermedio y sal, y termina el contacto. Entonces, en los engranajes, para que esa condición ocurra, pues el contacto tiene que darse a lo largo de esta línea. Y esa línea se llama la línea de contacto. Y para que se dé esa condición, pues la forma del perfil del diente no puede ser cualquiera. Tiene que ser una forma especial que permita que el contacto siempre se dé sobre esta línea, que es perpendicular y que pasa por, perdón, que es perpendicular no, sino que atraviesa siempre este punto de contacto. P. Entonces, para que eso se dé, los dientes de los engranajes pues tienen que ser trazados con una curva especial. Una de las curvas estandarizadas más usadas actualmente es la curva evoluta. ¿Cómo se obtiene esa curva? Entonces supongan que esto es un cilindro y que aquí hemos enrollado un hilo. Entonces si nosotros empezamos a desenrollar ese hilo y registramos las posiciones que va tomando algún punto de ese hilo, pues ese hilo cuando se desenrolla va a generar una curva. Y esa es una curva llamada curva evoluta y es la curva con la que se trazan los dientes de los engranajes. ¿Para qué? Para que se cumpla la relación cinemática de que el contacto siempre se dé a lo largo de esta línea de contacto y que se mantenga la relación de velocidad entre el piñón y la rueda. Ahora, como ustedes pueden darse cuenta aquí, esa línea de contacto pues genera, cuando nosotros medimos el ángulo de esa línea de contacto con respecto a la horizontal, entonces aparece aquí un ángulo fino. Ese es el ángulo que se llama el ángulo de presión y es característico de la fabricación del diente. Es decir, que se pueden fabricar dientes con ángulos de presión por ejemplo, actualmente se utilizan 20 o 25 grados. Antiguamente se utilizaban ángulos de presión de 14,5 grados. Entonces, ¿en qué influye ese ángulo de presión con el que se fabrican los dientes? Entonces, en algún momento creo que yo les explicaba a ustedes esto. Digamos, si este es el engranaje o el piñón, sabemos que el contacto se da a lo largo de una línea, ¿cierto? Y que aquí hay un ángulo de presión. Phi. Entonces, la fuerza que se transmite de un diente a otro, pues se transmite a lo largo de esta línea de contacto, o sea que se transmite una fuerza normal a lo largo de esa línea, ¿cierto? Esa fuerza, pues nosotros la podemos descomponer en una componente radial y en una componente tangencial, ¿no? Ft. Entonces, ¿cuál es la fuerza de cuáles las dos de estas componentes que realmente hace torque sobre el eje, sobre el piñón? Pues es esta, ¿no? La tangencial. Y de tal forma que Ft es igual a Fn, o sea, a esta, por el coseno de phi, ¿cierto? Y Fr sería igual a ¿qué? A Fn por el seno de phi, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista
digamos, de la transmisión de fuerzas en un engranaje, lo ideal sería que este ángulo sea pequeño para que sea grande esta componente, o sea, la que transmite torque. Ya que la fuerza radial no hace nada, no hace otra cosa que llegar aquí a los rodamientos y cargarlos, ¿no? Es una fuerza que se transmite a los rodamientos, finalmente. Entonces, idealmente, ese ángulo debería ser pequeño, ¿cierto? De hecho, antes se utilizaba un ángulo de 14.5. Sin embargo, pues hay otras consideraciones y aquí las se pueden dar cuenta. Entonces, miren qué pasa con el tamaño del diente cuando cambia el ángulo de presión. Antes fabricaba con este ángulo 14.5, hoy en día se utilizan ángulos de presión de 20 y de 25 grados. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si bien utilizar un ángulo de presión bajo, pues hace que la transmisión de fuerza sea más eficiente, el diente que se genera con un ángulo de presión bajo, pues es como más cabezón, así diciéndolo como en términos coloquiales, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que cuando se vayan a fabricar los engranajes, los piñones, o sea, van a tener que tener una cantidad de dientes mucho más grandes, una cantidad mínima de dientes, mucho más grande que cuando se fabrican con estos ángulos de presión. Por ejemplo, digamos, por acá les muestro, a ver, no, me voy adelantando un poco. Entonces, cuando se fabrican dientes con un ángulo de presión de 14 grados, el mínimo número de dientes en el piñón tiene que ser de 23. Porque si es menor de 23 va a haber interferencia, o sea que en el contacto un piñón va a socavar la superficie del otro, o la va a dañar y lo va a desgastar más rápidamente. En cambio, cuando se utilizan ángulos de presión de 20 grados, por ejemplo, ya tengo un número mínimo de dientes de 13, ¿no? Y cuando ese ángulo de presión es de 25 grados, pues ya tengo un número mínimo de dientes de 9 dientes en el piñón. ¿Eso qué significa? Eso significa en términos prácticos que se pueden hacer reducciones de velocidad en tamaños más compactos cuando se utilizan ángulos de presión más grandes. Cuando se utilizan ángulos de presión pequeños, los tamaños de las ruedas y de los engranajes, de los piñones y de las ruedas van a ser más grandes. Y eso quiere decir que vamos a tener que usar más espacio. Entonces, hoy en día se prefiere reducir espacio a costa de aumentar el ángulo de presión, ¿sí? Implicando que tienen que ser los ejes pues, un poco más rígidos y los rodamientos un poco más fuertes para soportar esas cargas radiales adicionales que se presentan ahí. ¿Está ahí alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, listo. Entonces sigamos. Bueno, eso respecto a los ángulos de presión y a los tamaños de los dientes, ¿no? Entonces, miren entonces aquí, por ejemplo, yo les decía que tanto el paso diametral como el módulo eran una medida del tamaño de los dientes, ¿no? Entonces, hay unos tamaños aquí estándar. Entonces, miren que aquí lo que aparece es diferentes tamaños, pero estos son pasos diametrales, ¿no? Pasos diametrales. Entonces, como si ustedes se pueden dar cuenta de aquí de la fórmula, el paso diametral es el número de dientes sobre el diámetro del círculo de paso. Por esa razón, entre más dientes se ubiquen en un mismo círculo, pues más pequeño va a ser el tamaño del diente, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay algunos, les presento aquí en estas tablas, algunos tamaños estándar
de diámetros de pasos diametrales, entonces tenemos desde 2 hasta 200. Los números más pequeños de paso diametral corresponden a los dientes más grandes, más gruesos, y los números más grandes corresponden a dientes más pequeños, más finos, ¿no? Igual, el módulo que les presentaba yo acá, pues es una medida del tamaño de los dientes, solo que esa relación es inversa, ¿no? Con el módulo es al contrario. Entonces, módulos más pequeños implican tamaños de dientes más pequeños y módulos más grandes, tamaños de dientes más grandes. Porque la relación es inversa a la del paso diametral. Bueno, aquí hay algo importante cuando se hacen cálculos de engranajes y es lo que se llama la distancia entre centros. Entonces, nosotros sabemos que teóricamente todos los cálculos que se hacen sobre engranajes se hacen con base en el círculo de paso, ¿cierto? Si aquí tenemos el centro, por ejemplo, de este, y acá tenemos el centro de este. Entonces, esta distancia sería el radio del piñón, por ejemplo, y esta distancia sería el radio de la rueda, ¿cierto? Entonces, si nos dicen cuál es la distancia entre centros, pues sería esta distancia que les voy a... sería esta distancia aquí, ¿no? Esta distancia sería la distancia entre centros, que se la denota como C. Entonces, pues de aquí podemos ver fácilmente que C sería igual a R1 más R2, ¿cierto? Donde R1 sería el radio del círculo de paso y R2 el radio del círculo de paso de la rueda. Ahora, como sabemos que nosotros más que tener el radio tenemos son los diámetros, entonces podríamos sacar de aquí otra relación que diga que la distancia entre centros es igual al diámetro 1, al diámetro del círculo de paso sobre 2, que sería el radio, más el diámetro del círculo de paso 2 sobre 2, ¿no? O sea, esto sería igual a D1 más D2, y factorizamos ese 2, que aparece abajo, sobre 2. Esa sería otra forma de dar la distancia entre centros, entre dos engranajes. Ahora nosotros sabemos que, por ejemplo, el paso diametral, ¿cierto? Por acá, paso diametral es el número de dientes sobre el diámetro, ¿cierto? Número de dientes sobre diámetro de paso, o sea que el diámetro de paso sería igual a ¿qué? Número de dientes sobre paso diametral, ¿no? Entonces, otra forma de dar esta fórmula de aquí sería decir, la distancia entre centros es igual, si aquí en vez de poner diámetro de paso reemplazamos con esto, sería igual a N1 más N2. El paso diametral es el mismo para ambos engranajes, sobre 2 por paso diametral, ¿no? Esa sería otra forma de dar la distancia entre centros, con el número de dientes y el paso diametral, que es lo que aparece acá en esta fórmula que les presento aquí, ¿no? Entonces, la distancia entre centros para engranajes externos es dada por esta fórmula y para engranajes internos estaría dada por esta fórmula, ¿no? Noten algo que implícitamente les dije aquí, pero nadie me lo preguntó, y es
para que dos engranajes puedan ser compatibles, funcionen correctamente, pues tienen que tener el mismo tamaño de los dientes. Y eso significa que el paso diametral o el módulo de ambos engranajes tiene que ser igual. Si no, no serían compatibles y no funcionarían. ¿Listo? Bueno, entonces se han normalizado las dimensiones de los engranajes, de los dientes de los engranajes, con base en unas fórmulas. Entonces, para un engranaje con un ángulo de presión de 20 grados, con dientes completos, entonces, por ejemplo, el adendo, que aparecía por acá, el adendo, el dedendo, se los ha normalizado con base al paso diametral. Entonces, por ejemplo, el adendo es 1 sobre el paso diametral, el dedendo 1.25. Bueno, y aquí el espesor del diente, el ancho de cara, etcétera, ¿no? Hay unos dientes especiales, unos dientes recortados, para que, digamos, el engranaje sea más compacto, para que sea más resistente. Entonces, para esos dientes de 20 grados, con un ángulo de presión de 20 grados recortados, entonces hay otras proporciones, otros tamaños. Y para un engranaje con un ángulo de presión de 25 grados de diente completo, pues hay otras proporciones que ya vienen normalizadas. Entonces ya eso, todo depende del paso diametral, ¿no? Entonces volvemos aquí a lo de la interferencia. Entonces, algo que pues tenemos que tener claro es que, por ejemplo, no podemos poner dos dientes en un piñón, porque no podríamos, sería imposible hacer un piñón con un número tan pequeño de dientes, ¿cierto? Entonces hay un número mínimo de dientes con los que se puede fabricar un piñón o una rueda, y eso depende de lo que yo les hablaba, y es para que funcionen bien, para que un diente no socave o no desgaste al otro, pues tiene que haber un mínimo número de dientes. Entonces, eso depende del número del ángulo de presión. Entonces, para un ángulo de presión de 14 grados, el mínimo número de dientes que debe tener el piñón es de 23 dientes. De ahí para abajo, todos los dientes van a provocar interferencia. Entonces, para un piñón con 23 dientes, la rueda como máximo puede tener 26 dientes. Si ya es con 24 dientes, la rueda puede tener 32 dientes. Y bueno, si ahí vamos aumentando, si el piñón tiene 32 dientes, la rueda podría tener un infinito número de dientes y no habría interferencia. Ahora, si el ángulo de presión ya es 20, entonces tendríamos que el piñón mínimo debe tener 13 dientes, perdón. Y la rueda, pues para que no haya interferencia, con un piñón de 13 dientes debería tener mínimo 16 dientes. Si el piñón tiene 14, ya la rueda podría tener 26, y así sucesivamente hasta, si el piñón tiene 18 dientes, ya la rueda podría tener infinitos números de dientes y no habría interferencia. ¿Listo? Entonces es importante cuando se diseñan, cuando se calculan engranajes, tener en cuenta esto, porque, digamos, uno podría determinar un número teórico de dientes que en la práctica no funcionaría, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Y otra cosa que es importante cuando se diseñan transmisiones con engranajes es que, bueno, esa parte nosotros en el curso de diseño de máquina no la alcanzamos a mirar, ¿no? O sea, de hecho, pues ahí les hago como un paréntesis un poco breve, y es que un diente, cuando está en contacto con otro, digamos, si esto es, suponemos que esta parte es rígida y que la carga se está transmitiendo aquí, por ejemplo.
Pues desde el punto de vista de la resistencia, hagan de cuenta que eso es como si fuera una viga empotrada en la base con una carga en el extremo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde va a fallar ese diente? Pues va a tender a fallar aquí en la parte de abajo desde el punto de vista de los esfuerzos. Hay unas fórmulas y hay una organización que se llama la ACMA, que ha determinado unas fórmulas para calcular los esfuerzos en dientes de engranajes. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les interesa entender un poco ese fenómeno, cómo se calculan los tamaños de los dientes, en mi canal de YouTube hay grabado una clase en la que yo les expliqué eso a los estudiantes de diseño de máquinas de este semestre, que fue la última clase. Entonces, ahí pueden entender de dónde salen esas fórmulas de la ACMA para calcular los esfuerzos en los engranajes. Y cuando se calculan los esfuerzos en los engranajes, es posible determinar qué tamaños son recomendados y qué espesores de dientes son recomendados para transmitir cierta cantidad de potencia. Nosotros eso en detalle no lo vamos a abordar en este curso, pero sí les presento, por ejemplo, esta tabla, que es una tabla extraída precisamente de esas fórmulas. Entonces, donde, de acuerdo a la velocidad a la que está rotando el piñón y de acuerdo a la potencia que necesito transmitir, pues uno puede sacar de aquí el tamaño, el paso diametral sugerido. Por ejemplo, a una velocidad de 3600 RPM, que esté rotando el piñón y que se desee transmitir un caballo de potencia, entonces el tamaño del diente sería un paso diametral de 20, ¿no? Para soportar esa carga. Sin embargo, pues si se quiere hacer el cálculo y verificarlo, se puede utilizar las fórmulas del ACMA para calcular los esfuerzos en los dientes, y esta tabla también, me olvidaba decirlo, pues es para engranajes con acero de medio carbono. O sea que se podría sacar una tablita de estas para aceros de alto carbono, para aceros con diferentes durezas Brinell, etc. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno. No, Profe, por el momento no, pero creo que si ya lo vemos, o sea, en un ejemplo, creo que ahí ya nos surgen más las dudas. Sí, listo, no hay problema. Vamos a hacer más adelante un par de ejemplos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar de trenes de engranajes. Bueno, trenes de engranajes, entonces, por ejemplo, antes de hablar de trenes de engranajes, les voy a hablar un poco acerca de la cinemática de los engranajes. Aunque esto ya lo hemos tratado en otros cursos, pero les voy a hacer un recuento, ¿no? Y también lo hemos tratado en este curso, muy brevemente, pero lo hemos tratado. Entonces, bien. Por ejemplo, aquí tenemos un piñón, ¿cierto? Y acá tenemos una rueda. Sabemos que en este punto P, la velocidad de ambos es la misma, ¿cierto? Entonces, si esto está rotando a una velocidad omega 1, ¿cuál sería la velocidad de este punto P? Perdón, aquí estoy. ¿La tangencial, profe? Sí, la tangencia. Es omega 1 por el radio 1. Eso, entonces esto sería la velocidad de P, me dicen por acá, sería omega 1 por radio 1, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cuánto sería la velocidad tangencial de ese punto P, pero de este engranaje 2? Pues sería omega 2 por R2, ¿no? ¿Cierto? Y como están en contacto, además que ya miramos la condición que deben cumplir ellos para que las velocidades sean iguales, entonces estas velocidades son iguales, entonces podríamos sacar la velocidad de 2 como
omega 1 R1 sobre R2. ¿Cierto? Eso en el caso de que tuviéramos los radios. Pero ya sabemos que no tenemos los radios, sino que normalmente nos dan es el paso diametral, por ejemplo. Profe, O el módulo. Ajá. ¿la velocidad angular de uno y de 2 son iguales entonces? No, no, porque para que eso ocurra, estos Bueno, radios, estos radios tendrían que ser iguales, ¿no? ya, sí, profe, sí. Claro. Si los radios son iguales, sí pasaría lo que tú estás diciendo. O, bueno, les decía que normalmente nosotros no tenemos el radio, sino que tenemos el paso diametral, por ejemplo, o el módulo. Supongamos que tenemos el paso diametral, entonces el paso diametral es igual a número de dientes sobre diámetro de paso. Sabemos que el radio 1 es igual al diámetro de paso 1 sobre 2, ¿cierto? O sea que el radio 1 sería igual a ¿qué? A número de dientes 1 sobre 2 veces el paso diametral. ¿Sí? ¿De dónde saco esto? Pues lo saco de combinar esta ecuación con esta ecuación. Simplemente despejo de aquí diámetro, sería diámetro igual a n sobre p, ¿cierto? Pero como estoy dividiendo entre 2, entonces sería sobre 2p. Entonces, finalmente aquí esto me quedaría como omega 1, n1 sobre 2p sobre n2 sobre 2p. Entonces, aquí les puedo decir a estos 2p, chao, porque se cancelarían, ¿cierto? Y finalmente, entonces, esto quedaría como omega 1, n1 sobre n2. Es decir, que la relación de velocidad es proporcional también al número de dientes, ¿no? Digamos así. Ahora, otra cosa. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, mientras este está rotando en sentido horario, este está rotando en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista ya de la velocidad con sentido y todo, pues aquí tendríamos que ponerle un menos y aquí un menos, ¿cierto? Porque mientras este rota en un sentido, este va en sentido contrario. Por eso aquí aparece un menos, para recordarnos de que las rotaciones ocurren en sentidos contrarios. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces, si no hay ninguna pregunta hasta ahí, sí, seguimos, ¿no? Entonces, noten que si los engranajes, si el piñón y la rueda tienen el mismo número de dientes, entonces también ocurriría lo que decía el compañero, que las velocidades en magnitud serían iguales, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son los trenes simples. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué es un tren de engranajes? Un tren de engranajes es un grupo de engranajes conectados que sirven para transmitir diferentes velocidades a diferentes ejes en una máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso más sencillo es, digamos, donde tenemos varios engranajes conectados de esta forma, ¿cierto? Bueno, entonces, tenemos 4 engranajes, por ejemplo, todos están conectados uno detrás de otro, ¿cierto? Uno detrás de otro. Entonces, por ejemplo, digamos que este es el engranaje 1, este es el engranaje 2,
Este es el 3 y este es el 4. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, este está rotando así. Y nos preguntan, perdón, aquí no es N1, sino omega 1, ¿no? Este está rotando con esta velocidad y nos preguntan, bueno, ¿cómo rotaría, con qué velocidad rotaría este engranaje 4? Este rotaría así, ¿cierto? Este rotaría al contrario y este rotaría al contrario, listo. Entonces, la pregunta que nos podrían hacer es ¿cuál es la velocidad omega 4? Entonces, como nosotros ya sabemos la cinemática de dos engranajes, pues sería fácilmente hallada la de... Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿cuánto valdría omega 2? Ya lo Menos vimos. omega 1, Sería omega 1 por el N1 N1 sobre N2. sobre N2, ¿cierto? Con menos, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuánto valdría omega 3? Entonces sería omega 2, ¿cierto? Por N2 sobre N3, con un menos aquí. Y si relacionamos a la 3 y 4, omega 4 sería igual a ¿qué? A menos omega 3 por N3 sobre N4, ¿cierto? Si reemplazamos ahora aquí en vez de omega 3 este que está aquí, entonces omega 4, ¿cómo nos quedaría? Entonces reemplacemos en vez de omega 2, pongamos aquí este, ¿cierto? Entonces sería menos omega 1 N1 sobre N2. Esto es omega 2, ¿cierto? Con un menos aquí. N2 sobre N3. Y por otro menos, bueno, todo esto era omega 3, ¿cierto? Todo esto era omega 3, todo esto es omega 3. Y me faltaría simplemente ponerle un menos, N3 sobre N4. ¿Listo? Menos, listo. Entonces, ¿aquí qué pasa? N2 con N2 se cancela, N3 con N3 se cancela, y me quedaría como menos por menos más, por menos menos, menos omega 1, N1 sobre N4. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué significa eso? En primer lugar, el menos que nos dice que este rota en sentido contrario a este, por una parte. Pero por otra parte también nosotros notamos que en este cálculo no interviene en ningún caso el número de dientes de 2 y de 3. Entonces la conclusión que sacamos de aquí es que en un tren de engranajes simples como este, la relación de velocidad solo depende del primer piñón y del último. Y no importa cuántos piñones aquí intermedios tengamos, no entraría en el cálculo de la relación de velocidad de entrada y la de salida. ¿Listo? ¿Está clara hasta ahí? Repito, Sí, en profe. un tren de engranaje simple, no importa cuántos engranajes aquí intermedios tengamos, simplemente necesitamos, para calcular la relación entre la salida y la entrada, simplemente necesitamos el número de dientes de la entrada y el de la salida.
¿Listo? Y Profe, otra cosa que también podemos decir de aquí, cuando el número de engranajes en un tren simple es par, tenemos inversión de velocidad. Cuando es impar, las velocidades en el piñón, en el engranaje de entrada y en el de salida son iguales. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. profe, Ajá, disculpe, tengo una pregunta. ajá. ¿Puede darse el caso de que se tengan conectadas, a ver cómo decirlo, digamos, en los dos piñones centrales puede darse el caso de que se tenga algo otra relación extra conectada, o sea, para el cual se tenga que considerar el 2 y el 3? A ver, espérate. No. O sea, tú dices que aquí tenga conectada otra cosa. Sí, o sea, por ejemplo, que los piñones centrales que quieran que esos sean los que se quiera transmitir también. O sea, Ah, puede sí, darse el caso de claro. que se los conecte. Sí, también es posible, ¿no? Es decir, no necesariamente siempre tenemos que encontrar la relación de velocidad entre el primer piñón y el último, ¿no? De hecho, aquí lo que hicimos fue encontrar la relación de velocidad en cada uno de los piñones. Entonces, sí es posible. Lo que pasa es que en ese caso ya tocaría hacerlo así, ¿no? Paso por paso. Yo, profe. Bueno, otro caso. Me voy a guardar esta imagen, de pronto puede ser de utilidad para ustedes. El otro caso que podríamos tener ya es donde no tenemos simplemente un piñón detrás del otro, sino que tal vez esto es lo que quería decir Diego. Y es que aquí, miren que en este caso hay dos engranajes que están compartiendo la misma velocidad, ¿cierto? En este caso, el engranaje 3 y el 2 están, por decirlo así, pegados al mismo eje, y por lo tanto la velocidad angular de los dos es igual. Eso nos lleva a considerar lo que se llama un tren de engranajes compuesto, ¿cierto? Tren compuesto. Vamos a ver qué pasa en ese caso. Entonces, supongamos que tenemos aquí un, un engranaje conectado con otro, ¿cierto? Pero este también tiene otro engranaje más pequeñito aquí, que está conectado con otro. ¿Listo? Entonces, digamos, este es el engranaje 1, engranaje 1, este sería el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces, por ejemplo, nos dicen la velocidad de este, omega 1, y queremos determinar la velocidad del 4, ¿cierto? Entonces, igual hacemos un análisis muy parecido al que hicimos antes. Entonces, por ejemplo, omega 2 sería igual a menos omega 1, ¿cierto? N1 sobre N2. Por una parte, estamos relacionando este engranaje con este. Vamos a relacionar ahora este con este. Pues están pegados, están compartiendo el mismo eje, 2 y 3, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que omega 3 es igual a omega 2. Y finalmente,
Si relacionamos 3 y 4, tendríamos que omega 4 es igual a menos omega 3 N3 sobre N4. ¿Listo? Si reemplazamos ahora lo que tenemos acá, tendríamos que omega 4, entonces ahora vamos a tener que omega 4 va a ser igual a menos omega 3, o sea, menos, sabemos que omega 3 es lo mismo que omega 2, o sea, menos omega 1, N1 sobre N2 por N3 sobre N4. Entonces aquí ya no se cancela ninguno, omega 4 es igual, menos por menos más, omega 1, N1, N3 sobre N2, N4. ¿Listo? ¿Qué concluimos de ahí? ¿Cómo es la relación de velocidad cuando el tren es compuesto? Bueno, entonces veamos qué característica común tiene el engranaje 1 y el 3. Miren que la potencia está entrando por el 1, ¿cierto? O sea, el 1 está arrastrando al 2. Entonces, el 1 es el engranaje conductor y este es el conducido. Ahora, si miramos aquí entre 3 y 4, el 3 está arrastrando al 4. O sea que el 3 es el conductor y el 4 el conducido. O sea que podemos concluir que en un tren compuesto, la relación de velocidad entre el engranaje de salida, perdón, esto lo podemos poner acá, la relación de velocidad entre la salida y la entrada está dada por el producto de los números de dientes de los conductores sobre el producto de los números de dientes de los conducidos en un tren compuesto. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Grabemos esto también aquí para su referencia. Entonces, trenes compuestos. Listo. Entonces, finalmente pueden haber, y este es el caso, ¿qué tipo de tren es? Pues no sería un tren compuesto puro, ni tampoco un tren simple puro. Entonces, este es un tren híbrido. Miren que hasta aquí sería un tren compuesto, hasta aquí. Y el hecho de que estén conectados estos dos haría que estos dos sean como un tren simple, ¿no? Estos tres. Entonces, aquí la relación de velocidad, pues se la encontraría de una forma parecida a la que lo hicimos. En este caso ya toca hacer el análisis completo, ya relacionando pares, y así encontraríamos la relación de velocidad total cuando tenemos un tren así híbrido, ¿no? Que no es ni simple ni compuesto, sino que es una combinación de los dos. ¿Listo? Bueno. Y finalmente tendríamos un caso un poco más complejo, y es lo que se conoce como un tren de engranajes planetarios o un tren de engranajes epicicloidales. ¿Por qué son importantes este tipo de trenes? Sobre todo para los ingenieros mecatrónicos. Resulta que este tipo de trenes permiten hacer unas reducciones bastante grandes en un espacio muy pequeño. Y esa es la condición típica de lo que se necesita en un brazo robótico, ¿no? Porque en un brazo robótico se necesita normalmente en cada articulación hacer una reducción bastante alta de velocidad con un alto torque, y ese sería el caso de donde se utilizarían, por ejemplo, trenes planetarios.
Algunas veces se utilizan unos trenes más especiales, pero normalmente se utilizan trenes planetarios, ¿no? Entonces, ¿qué condición tienen estos o cómo se configuran estos tipos de trenes? Normalmente hay un engranaje, hay un eje de entrada, un eje de salida, ¿cierto? Y normalmente hay un engranaje aquí en la mitad, ¿cierto? Sobre el que orbitan otros engranajes. Entonces, por la analogía del sistema solar, a este engranaje central se le llama el engranaje Sol, a los que orbitan engranajes los planetas o planetarios. Hay una barra aquí, que es la sobre la que está pivotada estos engranajes planetarios, a esto se le llama el portador, ¿cierto? Y hay un engranaje externo sobre el que rueda también el planeta y es el engranaje corona. Entonces noten que esta configuración permite que se puedan hacer, en primer lugar, reducciones bastante altas, por una parte. Por otra parte, dependiendo del elemento que nosotros bloqueemos, se pueden generar diferentes relaciones de velocidad. Por ejemplo, puede ser que la potencia entre por este engranaje de aquí, este esté fijo, este portador esté fijo, este rote y este rote, ¿cierto? Y por aquí sale el movimiento al eje de salida. También es posible que esté fijo que la potencia entre por el portador y salga por acá, o que también es posible que este engranaje externo esté bloqueado, fijo, la potencia entre por aquí, por el engranaje de entrada, este portador se mueva y salga por aquí la potencia. O sea, por este eje puede entrar y por aquí podría salir. O sea, eso nos permite varias configuraciones. Este tipo de sistemas son comunes también en los vehículos automáticos, ¿no? Porque se puede cambiar la relación de velocidad bloqueando diferentes elementos de este tren. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Cómo analizamos un tren de estos? Porque aparentemente el movimiento pues, es un poco más complejo, ¿no? Entonces se suele utilizar un método que se llama el método de superposición. Hay otros métodos, la verdad, simplemente les voy a mostrar este método que me parece a mí un poco fácil de entender. Entonces lo que primero se hace es que el portador lo suponemos que es, bajo cualquier condición, lo suponemos bloqueado, ¿cierto? El engranaje o el engranaje que estaba fijo lo liberamos y lo hacemos rotar una vuelta completa y bajo esas condiciones miramos qué pasa con los demás engranajes, cómo rotarían. ¿Listo? Ese sería el primer paso. En el segundo paso hacemos una rotación inversa de todo el sistema, de tal forma que el engranaje que inicialmente estaba fijo, que lo rotamos una vuelta, pues quedaría en cero, porque si inicialmente lo rotamos una vuelta y después lo regresamos una vuelta, quedaría otra vez fijo, quedaría en cero, y miramos la rotación de los demás componentes. Finalmente, miramos que las velocidades son proporcionales a las rotaciones de cada uno de los engranajes. Bueno, esto se entiende un poco más mejor cuando hagamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos aquí el caso de un tren planetario. Dice que la potencia entra por el portador, o sea que entra por aquí, por esta barra 2. El Sol está fijo, o sea, tiene 30 dientes. El engranaje planetario 35 dientes, o sea, este de aquí, el 3. Y la corona es por donde sale la potencia, en este caso, y tiene 100 dientes. Entonces nos dicen que determinemos la relación de velocidad de este tren si el eje de entrada está girando a 1200 RPM. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, vamos a ver. Entonces, bajo el método que les expliqué, vamos a suponer entonces que este Sol que estaba fijo, ahora está libre,
y que el engranaje, y que esta barra, la barra portadora, está fija, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer en este método. Ahora, este engranaje que estaba fijo, nosotros vamos a suponer que sobrelleva una vuelta, una revolución positiva, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaría con el 3 y con el 4? Entonces, pues aquí podemos sacar la relación, ¿no? Entonces, si tenemos, bueno, y lo voy a hacer un poco más despacio. Entonces, si tenemos aquí, este es el engranaje 1, el Sol, y el planeta el planeta o planetario está aquí, ¿cierto? Si este sobrelleva una vuelta, una revolución positiva, ¿qué le pasa a este, no? Este es el 1, recuerden, y este sería el 2, perdón, el 3, ¿no? Bajo esta configuración. 1 y 3. Este tiene 30 dientes. Y este de acá tiene 35 dientes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el delta teta? ¿O cuánto giraría el 3? Pues más o menos sería lo mismo que hacíamos antes, solo que ahora ya no estamos hablando de velocidades, sino de rotaciones. Si este gira una revolución, entonces sería delta teta 1, ¿cierto? Por N1 sobre N3. Y como las rotaciones son contrarias, menos aquí, ¿cierto? Entonces delta teta 3 sería igual a menos una revolución, que fue lo que se le hizo rotar a este, por 30 sobre 35. ¿Listo? Entonces, eso aquí está. Ese resultado aquí está, menos 0.857 revoluciones. Menos 0.857 revoluciones. Delta teta 3. Bueno. Listo. El mismo procedimiento ahora lo hacemos con el 3 y el 4, ¿no? Pues recordemos que aquí hay una corona que tiene N4. N4, ¿cierto? Ahora relacionemos N4 con 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos daría? Entonces, delta teta 4 sería igual a ¿qué? A delta teta 3, ¿cierto? Por N3 sobre N4. ¿Le pongo menos o no? ¿Qué opinan? ¿No, cierto? Porque ahora estamos hablando de un engranaje interno y un externo. Entonces, si este rota así, la corona también rota así. Entonces aquí no va menos. ¿Listo? Sigamos. Entonces ya tengo aquí el delta 3. Simplemente sería, el delta teta 4 sería menos 0.857 revoluciones. N3 sobre N4. N3 vale ¿cuánto? 35 y N4 vale 100, ¿no?
35 sobre 100. ¿Eso cuánto nos da? Hasta aquí, ¿no? Menos 0.3 revoluciones. Pues ahí pueden ustedes hacer esa operación, si quieren. 0.857 por 35 sobre 100, ¿no? 0.3. Menos 0.3 revoluciones. Entonces, ya que les ilustré el procedimiento, cómo se hace esto, pues ya les muestro aquí los resultados. Entonces, aquí está, delta teta 4 es menos 0.3 revoluciones, delta teta 3 menos 0.857, ¿cierto? Eso lo podemos llevar a una tablita. Entonces, en el primer paso, nosotros lo que hicimos fue que el portador lo fijamos, le dimos una rotación positiva al Sol, el planeta rotó esto y el engranaje corona rotó esto. Ahora, en el segundo paso, lo que hacemos es, como al Sol se le había dado inicialmente una rotación positiva de 1, le hacemos una rotación de menos 1, se la aplicamos a todos, ¿no? Es como si lo regresáramos. Entonces, si sumamos esto, si superponemos este movimiento con este, pues el Sol 1 menos 1 queda en 0. Aquí sumamos, sumamos y sumamos. Entonces, ¿eso qué significa? Que por menos una rotación del portador, el planeta rota menos 1.857 vueltas y la corona menos 1.3 vueltas. Como estas rotaciones son proporcionales a la velocidad, entonces simplemente después calculamos la velocidad del Sol con esta proporcionalidad aquí, rotación del Sol con respecto al portador por la velocidad del portador. Simplemente reemplazamos estos valores que encontramos aquí. Nos daría la velocidad de rotación del Sol, del planeta y de la corona, ¿no? Y eso sería todo el proceso para hallar la relación de velocidad en un tren planetario.